Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 la depresión ocupará el segundo lugar en discapacidad a nivel mundial. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Cinesis, esta semana con el interesantísimo tema de la depresión, específicamente en niños y adolescentes. Soy Oscar Quintero y le ayudaré a vivir mejor. Toda mi vida me he dedicado a estudiar el comportamiento humano, tratando temas relacionados a las emociones y sus variantes. Quédese y descubra lo que tengo preparado para usted. Esto es Cinesis. Y por eso esta semana nos encontramos con una invitada que tiene muchísima experiencia en el tema. Hoy tenemos a la doctora Astrid Otten con nosotros, una gran amiga y una gran profesional con una amplia experiencia, la cual pues vamos a empezar a conocer. Bienvenida, Astrid, a este programa que pues puedes considerar como tu programa, te puedes considerar una invitada en el momento en el que tú quieras. Muchísimas gracias, Oscar, agradezco muchísimo tu invitación y la confianza que estás depositando en mí. Pues a toda la teleaudiencia y a ti en especial, les digo que realmente es un gusto y es un placer compartir con ustedes parte de las experiencias que he tenido dentro del campo de la psiquiatría, área que me empezó a interesar realmente desde que terminé mis estudios en la Universidad de San Carlos. Luego, como tú recordarás, hice mi tesis en la unidad de psiquiatría del ICS y decidí irme a los Estados Unidos a seguir estudiando allá, cosa que hice cuando estuve en Washington, D.C., hice el posgrado en psiquiatría de adultos, que fue sumamente interesante porque tuve que pasar por el hospital de veteranos en Washington, D.C. Que es una experiencia invaluable. Invaluable, realmente, y uno puede darse cuenta de cuál es el sentir de los excombatientes con respecto, no solamente con respecto a sus enfermedades mentales, sino con respecto a la problemática de la política mundial, y es muy interesante el problema adictivo que todos ellos desarrollaron como consecuencia de los traumas de la guerra, y luego las consecuencias que esas adicciones y las enfermedades mentales trajeron a sus vidas, como pobreza, vivir en la indigencia y demás, ¿no? Terminé mi experiencia en Washington en el año 2002 y luego me fui al área de Nueva York, a un hospital que se llama St. Luke's Roosevelt Center, y que es un hospital afiliado a la Universidad de Columbia, en donde tuve la oportunidad de hacer psiquiatría infantil y del adolescente. Era la única hispana, entonces tenía una carga de pacientes muy grande, que eran niños dominicanos, puertorriqueños y de otras áreas del continente latinoamericano, del continente americano, de Latinoamérica. Fue sumamente interesante. En este lugar había un hospital de día, al cual acudían adolescentes problemáticos con trastornos del comportamiento, trastornos disociales, los cuales estudiaban ahí y recibían todo tipo de atención. ¿Adolescentes tempranos, adolescentes medios, tardíos? Desde los 12, 13 años de edad hasta los 17, 18 años de edad. Y bueno, lo que era único es que era una escuela, por eso es que era diferente. Ah, qué interesante. Era una escuela, entonces ellos iban a estudiar, recibían clases ahí, recibían su terapia de grupo, terapia individual, terapia del arte, todo, y se les monitorizaban sus medicamentos. Muchachos que bajo todo punto de vista ya los maestros en otras escuelas se habían dado por vencidos con ellos, lograban y reestructuraban su vida de una u otra manera. Claro, habían unos casos que eran más difíciles que otros, y en una ocasión uno de ellos estuvo totalmente alterado y trató de estrangular a uno de mis jefes de servicio. Pero fueron experiencias muy interesantes, a través de las cuales yo logré darme cuenta que los adultos tenemos un concepto totalmente equivocado
de las enfermedades psiquiátricas que afectan a la niñez. Y uno de esos conceptos erróneos es que los niños no se deprimen. Esta es la riqueza de la posibilidad de esta entrevista contigo, Astrid, porque pues tienes una experiencia muy amplia en el tema y creo que es pertinente desde ya empezar a entender que hoy no existe diferencia, independientemente del país en el que uno esté, la niñez se ve expuesta con igual intensidad a todos estos efectos nocivos. Pero, por favor. Como te decía, honestamente, la mayoría de las personas desconocen que la depresión es hereditaria y que para que un niño padezca de depresión tiene que tener por lo regular, por lo menos a uno de ambos padres o un abuelo o un tío que esté afectado de depresión. Pero independientemente del factor genético, mucho tiene que ver también el temperamento del niño. Y muchas personas ignoran que aquellos chiquitos que lloran y lloran y lloran y no se calman con nada y los padres le dan la pacha, lo cambian, lo mecen y siguen llorando, estos niños ya traen lo que se llama un temperamento difícil. Y en muchas ocasiones los padres se desesperan porque ya no saben qué hacer con ellos y los niños van percibiendo ese malestar de los padres y ese rechazo, porque van provocando rechazo en los padres. Y esto a la vez es un círculo vicioso que va aumentando todavía más el malestar en los niños. Esto eventualmente llega a ocasionar dificultades en las relaciones parentales, padres e hijos, y eventualmente estos niños te pueden llegar a padecer de angustia de separación y de trastornos depresivos. Incluso yendo al colegio, yendo a estudiar. Incluso yendo al colegio y yendo a estudiar, porque por lo regular son niños ansiosos y por eso mismo es que son difíciles de calmarse. Y entonces los niños ansiosos van a tener problemas escolares, van a ser tímidos, van a tener dificultades para entablar relaciones con otros niños de su edad. Esto en cuanto a la ansiedad, que siempre va ligada a la depresión en la mayoría de los casos. En lo que yo no puedo ser tímido, mi querida Astrid, es que nos tenemos que ir al primer corte del programa. Amigos, por favor, permanezcan con nosotros en este interesante tema.